a esta palabra que el Señor trae para tu vida. Dios te bendiga allí donde tú estás, en tu país, en tu nación. Recibe las fuerzas necesarias para seguir. Sé que has vivido conflictos, has vivido circunstancias difíciles, pero Dios hoy quiere hablar a tu corazón. El Señor quiere darte ese aliento que tú necesitas, esas fuerzas que tú necesitas. Y debes de reconocer delante de la presencia de Dios que sin Él no somos nada. Tanto nosotros como pueblo de Dios, como las personas que necesitan conocerle, debemos de entender que Él es la fuente de vida, que solamente Él nos da vida. Él solamente nos da vida, Él solo nos da ese abrigo, Él solamente nos puede cuidar, nos puede proteger, nos puede ayudar en medio de circunstancias difíciles, en medio de carencias, porque vivimos tiempos difíciles, pero el Señor está allí, Él te ha elegido a ti, escúchalo bien, Él te ha elegido, ha elegido tu casa. Hay un propósito santo con tu familia, hay un propósito con tu casa, con los tuyos. El propósito de Dios debe de ser guardado, debe ser cuidado, debe ser atesorado. Y nosotros como pueblo de Dios debemos entender el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Hay un llamado de Dios y se está efectuando día tras día. El Señor te va a hacer crecer en ese llamado. Día tras día Él te va a ejercitar en ese llamado, te va a equipar el Señor en ese llamado. Y no quiere que tú temas, no temas por nada, ni aún de lo que tú tienes que enfrentar. Situaciones, cosas difíciles. Dios quiere que tú comprendas que el amor de Él está contigo, que Él es tu ayudador. Y hoy el Señor nos quiere hablar y más, sé que toda la semana han tratado sobre el tema del propósito y hoy cerramos esta semana con este tema maravilloso que es el propósito de Dios. El propósito es la intención, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un propósito por el cual nosotros nacimos, por el cual nosotros vinimos a este mundo, por el cual el Señor tomó un vientre y te envió. Nosotros vemos en el capítulo del Evangelio, el primer capítulo del Evangelio de Juan, vemos como Juan dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamó Juan. Entonces hubo un hombre enviado por Dios, enviado. Tú has sido enviado y enviada por Dios en esta generación. Ha sido escogido, escúchalo bien, es algo muy serio que Dios quiere que tú entiendas, que has sido designado por Dios para este tiempo. Tú no naciste por una casualidad, tú no naciste porque dos vidas se unieron allí y te en ese momento gestaron tu vida. No, tú naciste con un plan, hay un diseño de Dios para ti. Y ese diseño Dios quiere cumplirlo a cabalidad en tu vida. Escúchalo bien, Él quiere cumplirlo. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de alinearnos al plan, a la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es perfecta y Él irá encaminándote, irá equipándote, te llenará del aceite, del vino, de todo lo que Dios trae para tu vida en este tiempo. Él te va a llenar. Él te ha llamado a ti en esta generación. No naciste antes, no naciste después. Muchas veces pensamos, pero ¿por qué no nací antes? De pronto en otra generación. Y sabes una cosa, es porque Dios te diseñó para esta generación, para este tiempo. Tú naciste con el propósito de Dios efectuado en tu vida. Hay un llamado interno en tu corazón, un llamado fuerte, que aunque tú te resistieses a ese llamado te va a quemar tu corazón. Vas a sentir día tras día cómo el Señor te lleva, cómo el Señor cierra caminos, cómo el Señor te guarda de accidentes, de enfermedades. Porque cuando el Señor ya nos quiere en su presencia, nos lleva. Simplemente ya se acabó el propósito. Pero cuando nosotros tenemos un propósito de Dios asignado, debemos de ejecutarlo todo el tiempo. Entonces el propósito es la intención de Dios en nuestras vidas. Vas a sufrir demasiadas contradicciones. Vemos hombres y mujeres de Dios que todo el tiempo tuvieron contradicciones, pero no se quedaron en ellas. Así que no te quedes en la contradicción, no te quedes en las amenazas, no te quedes en los ataques. Debes de saber sobrepasar los ataques. Debes de saber avanzar. Debes de mirar a Jesús y Él sea tu ejemplo. Él sea
se pueden levantar muchas cosas, aún de tu misma familia, porque Dios lo muestra desde el principio, una vida como la de José. Vemos cómo se levantó la misma familia contra José. David, vemos cómo la misma familia se levantó contra David. No creían en David, menospreciado. Muchos pueden menospreciarte, menospreciar tu propósito, el propósito que Dios tiene contigo. Pero tú tienes que mantenerte, no importa quién no crea en ti. Escúchalo bien, no importa quién no crea en ti. Dios quiere pasarte a un nivel de madurez, que tú entiendas que Él te diseñó, que Él te formó, que Él te dio un propósito. Hay un propósito de Dios en tu vida y Él se va a encargar de correlacionar propósitos. Como Elizabeth y María fueron correlacionadas, ese propósito allí. Dice que el vientre de Elizabeth saltó al encuentro de la voz de María, porque estaban correlacionados el propósito de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Así que tú te vas a encontrar, Dios te va a encargar, Él se va a encargar de alinear, de traer esos propósitos correlacionados, de unirte a las personas. Como también el enemigo te va a poner trabas y va a intentar también ponerte personas que aparentemente son. Pero como Dios es soberano, es eterno y Él conoce todo, entonces Él va a entrenarte. Va a entrenar tu discernimiento, va a entrenar para que tú sepas y no confíes, sino que tú dejes todo delante del Señor y tú digas, Señor, déjame los que tú tienes, Señor, para este plan y para este propósito. Y Dios te va a acercar las vidas, aunque a veces pueda fallar, aunque a veces no encuentres una afinidad humanamente con estas vidas. Resulta que estas vidas están diseñadas por el Señor para ser allí, para correlacionarse en el propósito, porque no es algo carnal, es algo espiritual. Por eso el Señor está llamando a los suyos en este tiempo a que se humillen delante del Señor. Nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Debemos de decirle, Señor, yo quiero tu plan, yo quiero tu propósito, quiero cumplirlo a cabalidad. Que cuando me presente frente al tribunal de Cristo no tenga que partir avergonzado, no tenga que el Señor echarme a un lado, no, sino que el Señor en ese tribunal de Cristo diga, pudiste hacerlo, lo que yo te entregué, lo que yo te di a cuidar, tú lo guardaste con esmero. Lo que yo te di a cuidar, tú fuiste esforzada, fuiste valiente, te esforzaste, hiciste lo que yo te dije que hicieras, aunque nadie creía en ti, aunque mucha gente de repente no escuchara lo que tú hablabas, o de repente te dejaban a un lado, pero tú persististe. Hiciste la labor que yo te encomendé. Entonces ahí muchos serán galardonados por el propósito cumplido. Así que cuando partamos de esta tierra, partimos ya porque el propósito se ha pasado de pronto a la otra generación. Se ha traspuesto porque Dios transpone el propósito. Él toma a alguien de tu linaje espiritual y natural, hijos espirituales, hijos naturales. Dios nos da esos hijos para que nosotros miremos y nos trasvasemos todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Seamos de aquellos que imparten, seamos de aquellos que están allí y que están firmes en el llamado de Dios y que creen, pero también levantan una generación, levantan líderes, levantan hombres y mujeres entendidos. Y como dice allí el libro de Tito, habla sobre el obispado, habla sobre aquellos que necesitan verdaderamente y que aman y que anhelan el obispado. Lleva unos requerimientos, lleva una negación. Así que si tú quieres servir a Dios, yo te digo, vas a tener que negarte a muchas cosas. Si tú quieres cumplir el propósito, vas a tener que morir en muchas áreas, en áreas en las cuales son tus gustos, son tus anhelos. Muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos no van ligados a lo que el Señor tiene para nuestras vidas, pero Él nos lleva con amor y nos enamora, tanto que nosotros dejamos de lado lo nuestro para tomarlo de Él, porque el amor de Él es inmenso y el amor de Él nos impulsa. Tú sabes que hay un propósito en tu vida, porque el mismo Espíritu Santo no te va a dejar ni de noche ni de día. Tú vas a sentir el poder de Dios sobre tu vida. Así que ese objetivo se pretende alcanzar en medio del propósito, y nos va el Señor introduciendo y encaminando a ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea la imagen de Cristo en nuestras vidas.
Nosotros como iglesia de Dios aquí en la tierra, no hay otra imagen que debemos proyectar. Es la imagen del Señor Jesucristo, la imagen del Dios vivo, del Dios verdadero, del Rey de reyes y Señor de señores. La imagen de amor, la imagen de humildad, la imagen de paciencia. Mira, todo lo que el Señor empieza a dar, eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos encaminemos y mostremos lo de Él, no lo nuestro. Por eso el Señor se encarga tanto que en medio de ese propósito, cuando es evidenciado el propósito, nosotros empecemos a ceder, a dejar áreas en nuestra vida que no sirven. Lo que no sirve, lo que no se alinea al propósito de Dios. Empieza el Señor a arrancarlo de nuestra vida, esa soberbia, esa altivez que no transmite lo de Cristo. Esta vanagloria, esa avaricia, todo lo que no transmite lo de Cristo, todo lo que no deja ver a Cristo en realidad. Y como pueblo de Dios debemos de amar lo del Señor, amar al Señor y saber que Dios nos ha llamado, como llamó a Saulo de Tarso. ¿Sabías tú que llamó a Saulo de Tarso? Y luego de ser Saulo de Tarso un perseguidor, el Señor lo toma y lo quebranta. Porque a Dios no le queda grande nadie, mis amados hermanos. Aún el más endurecido, aún el más obstinado, aún el más testarudo, aún el más soberbio. Si están los planes de Dios para ejecutar una misión, un plan designado por Dios, porque muchos van solamente a salvación de repente. De repente vemos quienes reciben al Señor en un lecho de enfermedad y ya de ahí parten a la presencia del Señor. Pero cuando hay un propósito designado allí en una vida, hay un propósito, hay un llamado de Dios, hay un designio, hay algo trazado sobre esa vida, el Señor se va a parar enfrente de esa vida. Se va a parar el Señor como lo hizo con Saulo de Tarso. Y lo quiero leer aquí en Hechos 9, el versículo 15, dice: pero el Señor le dijo aquí en Ananías, ya cuando ha quebrantado a Saulo, lo derriba de su altivez, de su soberbia, en este caso de un animal, pero eso, él cae por tierra. Pero ahí al caer a tierra, él ve la gran visión, una visión que le vino y le cegó sus ojos naturales, porque el Señor le iba a dar ojos espirituales, ojos para ver, oídos para oír, un corazón para entender. Dios se lo iba a dar. Entonces aquí en Hechos, el capítulo 9, el verso 15 dice: pero el Señor le dijo, ve Ananías. Todos necesitamos un Ananías en algún momento. Esos Ananías, benditos son los Ananías que llegan en un momento dado a quitar las escamas de nuestros ojos, a darnos la palabra justa en el momento justo, en el momento indicado, a transmitir lo de Dios, a traerte el mensaje de Dios en el momento que tú lo necesitas, a ponerte el freno, a parar situaciones que no están en el tiempo de Dios. Y vienen esos Ananías allí y Dios los usa para quitar las escamas de nuestros ojos. Y dice: pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque Él me es un instrumento. ¿Quién? Pablo le era un instrumento. Me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Más claro no podía. Aquel que había sido perseguido, aquel que había sido allí un hombre endurecido, un hombre soberbio, un hombre orgulloso. Mira, el Señor le para, el Señor le pone un hasta aquí. ¿Sabes una cosa? Que muchos que no han entrado en el propósito de Dios y que aún han salido y han hecho lo suyo, Dios va a tomar y va a quebrantar su vida y los va a traer. A muchos Dios los atrae. A muchos el Señor tiene que llegar y quebrar la altivez, la soberbia, el orgullo, trabajar fuertemente. Aún viene con una enfermedad, aún viene con muchas cosas el Señor a quebrantar el dolor, a transmitir por medio del dolor ese apaciguamiento, sacar la bandera y decir: Señor, sí, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Señor, quiero obedecerte, he hecho lo mío, he caminado en lo mío. ¿Cuántos fuera del propósito? ¿Cuántos dicen no quiero? Porque alguna vez fueron heridos, fueron lastimados, alguna causa que ya no quieren hacerlo, o simplemente se fueron al mundo, porque tenían un dominio ahí en su carne y fueron arrastrados al mundo. Pero el Señor dice que aquí tomó a Pablo, lo toma el Señor y le da una misión,
porque el propósito de Dios trae una misión. Tú has sido encomendado por Dios a algo. ¿Qué te trae el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor para hacer, para conducirte? ¿Qué te ha dado el Señor? Dios te ha dado algo. Ahora, lo que te ha dado el Señor, efectúalo, porque Dios te lo ha dado. Dios ha querido que tú seas ese instrumento en este tiempo. Algo el Señor está trayendo a tu vida. Algo el Señor está encaminando en tu ser allí. Porque ese propósito va a afectar aún tus generaciones. Todo lo que tú hagas en obediencia, tus hijos cosecharán obediencia. Todo lo que tú hagas en amor, tus hijos cosecharán en amor. Van a recoger esa diligencia. Van a recoger allí esa prontitud para hacer las cosas. Esa prontitud para obedecer. No se van a rendir allí fácilmente, no, sino van a ser de aquellos que militan, de aquellos que permanecen firmes, de aquellos que están allí sólidos en la presencia del Señor. Por eso es necesario que nosotros caminemos firmes, porque detrás de ti te siguen muchas personas. Mira, tu familia, hijos espirituales, hijos naturales. Tú estás puesto para abrir los ojos de muchos. Tú eres un Ananías también. Estás puesto para llevar a otros, para esforzar a unos que no quieren orar, solamente con verte orar a ti. ¿Sabes una cosa? Sienten el anhelo. Sienten el anhelo. Estás puesto para transmitir lo de Dios. Estás puesto para dar, ser instrumento que da fe, ser instrumento que inyecta. No, es que yo la escucho y yo siento. Uy, pastora, usted ora. Yo siento de Dios el levantarme. Siento el de Dios seguir. Y no es por nosotros, no es por lo humano, no es la carne, sino lo que portamos, lo que tú y yo portamos, lo que tú portas, hace que muchos quieran seguir, como decía Pablo, sigan mi ejemplo, caminen allí por mi ejemplo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se negó, fue un hombre que siguió al Señor por encima de sí mismo. ¿Sabes tú cuántas luchas tuvo que tener Pablo? ¿Sabes tú solamente el apartarte de los fariseos? Cuando ya era un partido político en su época. ¿Sabes cuánto tuvo que sufrir este hombre? Rechazos, situaciones tan difíciles. ¿Cuántas cosas tuvo que sufrir Pablo? Tuvo que sufrir de los mismos fariseos, persecuciones de muerte, porque a él lo quisieron matar, porque ellos no se quedaban, porque los fariseos querían era venir a acabar con él, a destruirle, porque supuestamente había dejado el fariseísmo y se había vuelto a Cristo, pero es que no sabían, no comprendían. Cuando Dios se aparece a una vida, cuando Dios viene y traza límite, cuando Dios viene a tu vida y el Señor quiebra y el Señor te dice: yo te llamé, yo te puse en el vientre de tu madre, sírveme, yo pondré mis palabras en tu boca, sírveme. El Señor mismo va a venir y va a llegar a tu vida y el Señor te va allí a pararse enfrente y va a estorbar el camino del error. Yo recuerdo cuando mi padre, en tiempos donde yo estaba en el mundo y estaba descarriada, y mi padre sufría por ello porque él oraba por mí y yo estaba en el mundo allí descarriada, una joven. Y ahí en ese momento él llegaba y me llevaba Biblias y me llevaba libros para que leyera, y yo los ponía ya aparte, los sacaba y decía: sí papi, pero los dejaba ahí aparte, los dejaba. Y sabes, cuando Dios vino y partió, porque mi padre oraba, mi padre estaba ahí clamando por mí, pero cuando él llega y se me presenta al Señor, porque es que Dios se presenta, así como se le presentó a Pablo, se va a presentar a tu vida, Llega una joven a los 20 años y determinarse. Yo decidí determinarme por Dios, porque ya Él se me paró enfrente. No más vas a seguir tus caminos, porque yo te llamé desde niña, porque yo te sané, porque yo te puse unos riñones nuevos, porque tú eres profeta para mí y debes de proclamar en este tiempo. Te he diseñado para este tiempo, como sé que Dios te ha hablado a ti, mujer, varón de Dios. Dios te ha hablado a ti, hay un diseño, hay un propósito de Dios con tu vida. No es simplemente por familia, no, hay un propósito personal contigo, personal. Y por eso vienen muchos ataques, y por eso, mira, yo sufrí muchísimos ataques. Me determiné ya en servirle. Dije: no más. ¿Sabes qué tuve que hacer? Negarme a mí misma, cortar con amistades que me llevaban al mundo. Lo tuve que hacer por mi voluntad propia, decidirme por el Señor. Como tú tienes que determinarte por Dios, determínate en obedecerle. Aunque estés allí en una universidad,
aunque tú estés trabajando, aunque tú estés allí en medio de una familia, aunque tú estés allí como mujer, como varón de Dios, mira, determínate, dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero, Señor, cumplir el plan y el propósito por el cual tú me diste vida. Tú me pusiste en el vientre de una madre, tú me pusiste en una familia que profesa tu nombre, Señor, o tal vez no lo profesa, pero tú te has presentado a mi vida. Señor, yo anhelo seguir tus pasos, yo anhelo seguir tus pisadas, yo anhelo seguirte, Señor, cueste lo que me cueste, anhelo seguirte, quiero obedecerte, quiero seguir, Señor Dios mío, tu voluntad, tu plan, tu propósito, Señor, y obedecerte, Señor, obedecerte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Mira, se levantarán miles de cosas, se levantarán los amigos que te dicen a ti: pero tú tan joven, ¿cómo te vas a meter en eso? Eso déjalo para los ancianos. Así tuve muchas amigas que me dijeron: Cristina, pero tú tan joven, tú te estás metiendo de lleno a la iglesia. ¿Cómo vas a hacer eso a la edad tuya? ¿Por qué no gozas la vida? ¿Por qué no vives tu vida? No, yo sentía el llamado de Dios. Yo soñaba todos los días, mira, predicando la palabra. Y yo decía: Dios mío, yo predicando la palabra, liberaciones, liberando vidas, predicando la palabra. Y era el llamado de Dios a mi vida, porque el llamado de Dios te quema, porque el propósito de Dios te quema. Porque estando en la universidad se me acercaban miles de mujeres, de amigas mías, a contarme, a abrirme su corazón, y venía el consejo de Dios a mi boca y empezaba a consolarlas y a transmitirles lo del Señor. No te niegues a dar ese pan al hambriento, no te niegues a servirle al Señor. Se acercará un compañero tuyo, una amiga tuya, a decirte: mira, es que yo he pensado hasta suicidarme, no le veo sentido a la vida. Tú eres un elegido de Dios, una escogida de Dios. Abre tu boca y dile allí las palabras justas, lo que necesita. Espíritu Santo, ayúdame, porque ahí detrás hay un espíritu, una potestad de muerte que está reclamando esa vida. Hay una potestad de muerte que está allí, que tal vez tú no la ves, pero la disciernes. Dios te permite sentir el dolor, sufrir un abuso, tal vez moral, psicológico, un abuso sexual, tal vez en su infancia, y ahí está en una cárcel. Pero Dios levanta esos instrumentos de poder, esos instrumentos que le crean al Señor, esos instrumentos que sirvan a Dios, que le obedezcan a Dios. Sí, hay que negarse para cumplir el propósito. Hay que negarse a lo que uno quiere, a lo que uno le gusta, a las respuestas que se pueden dar en un momento, al temperamento nuestro, porque no soy ni siquiera un ápice de lo que era mi temperamento. Dios me trató, Dios me moldeó, Dios me quebrantó. Dios tuvo muchas veces que dejarme sola, muchas veces sentir que ya no podía más, muchas veces sacar de mi corazón ídolos, porque guardamos ídolos en el corazón, guardamos ídolos allí en nuestras vidas, y pensamos que los ídolos tan solamente son de yeso, y no son de yeso. Aún ídolos de nosotros mismos, el egocentrismo, lo mío, mi carrera, mi sueño, lo mío, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y el Señor: espera un momento, déjame que alinee tu carrera para con lo mío, o déjame que yo sea quien intervenga, porque es que tú eres mía, porque es que tú eres mío. Yo soy tu guardador, yo soy tu protector, yo soy tu fiel refugio. Y ahí fue cuando lo entendí. Y ahora sí, empecé a buscar lo que mi padre me había dado. ¿Sabes qué? Lo tenía por allá guardado. Y empecé a buscar los libros que él me había dado, me había regalado, y empecé a leerlos, a devorarme la Biblia. Si tenía más de 7 Biblias que él me había regalado, habían sido pocas. Tenía la Biblia por allá arrumada, pero empecé porque el Señor empezó a hacer esa obra en mí, a quemarme. Yo: sí, Señor, entrégame esto, tómalo, Señor, entrégame aquello, tómalo. No quiero esto en mi vida, no quiero más alianza con el mundo, no quiero esto en mi vida. Quiero obedecerte, quiero servirte, Padre. Tú me diste vida, ayúdame, Señor, a cumplir el plan, ayúdame a cumplir el propósito por el cual tú me llamaste, por el cual tú me diste vida. Ayúdame, Señor Dios mío, ayúdame, Señor, a llevar, Señor Dios mío, tu palabra. Donde tú me pongas, yo la hablaré. Los mensajes que tú me des, yo los publicaré, Señor. Toda palabra que tú quieras que yo dé, yo la voy a dar.
la voy a dar, me decido, me determino, me encamino, pues esto vivió Pablo. Pablo vivió muchas cosas, decir no más al judaísmo, no más al fariseísmo, no más aquello, porque Dios le había abierto una puerta con los gentiles. Dios se encargará de mostrarte a ti el propósito, se encargará de los pasos que tú tienes que dar. No te enamores de propósitos ajenos, no. No te enamores de propósitos ajenos, muy hermosos, como Dios usa la hermana, como Dios usa la profeta, como Dios usa, pero Dios te dio una originalidad, hay una gracia, un favor de Dios contigo, hay una gracia de Dios sobre tu vida, y por medio de esa gracia tú tienes que seguir. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador, Señor Dios mío, quien nos protege, tú eres quien nos da vida, tú eres quien nos da las palabras, Señor. Lo que tú quieras, lo voy a hacer, lo que tú me digas que yo haga. Así que el propósito se irá encaminando, y el propósito Dios te mostrará qué tú debes decir, qué tú debes de hacer, cómo tú debes de caminar, cómo tú tienes que avanzar en el Señor. Y allí empezaba yo a sentir verdaderamente el poder de Dios al empezar a alinearme al propósito. Hubieron circunstancias difíciles, sí las hubieron. Muchas circunstancias difíciles, donde habían luchas de incredulidad, carencias, pero a medida de que tú vas caminando en el propósito, vas madurando. Por eso no te quites de los procesos. Cuando Dios venga y te procese tu temperamento, cuando Dios quiera madurarte, cuando Dios quiera dirigirte, cuando el Señor quiera añadirte más, es necesario que mueras más. Dios nos lleva a la muerte de muchas áreas de nuestra vida, a no defendernos, a callar, a entregar toda justicia al Señor, a guardar su propósito. Por eso guarda el propósito de Dios, guarda el propósito de Dios con tu casa. No lo expongas, mantente allí, firme en la gracia que Dios te dio. Muere a no perdonar, muere a murmurar. Hay que morir a todo, hasta el yo, así es, hasta la imagen de uno. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a criticar? No importa cuántos se levanten a criticar, no importa cuántos se levanten allí a murmurarte, a decirte, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Pero quién te mandó a hacer eso? No, tú sigue. Tú avanza, tú mira lo que Dios te ha encomendado, mantente firme en lo que el Señor te ha llamado, porque Él te ha dado allí de Él, y Él te va guiando, el Señor, y te va el Señor ordenando, y te va el Señor dirigiendo, y te va mostrando, y te va guardando el Señor, y pondrá vidas que sean padres para tu vida, padres espirituales que te puedan ayudar, que te puedan guiar. Por eso está atenta, abre tus oídos a lo que Dios te dice, para que tú puedas tener esa confianza, y Dios levantará, si tú eres un hijo obediente, Dios levantará de tus lomos, escúchalo bien, va a levantar de tus lomos hijos obedientes. Porque la obediencia también se traspasa, la fe también se traspasa. Si tú eres obediente al Dios vivo, si eres obediente a esos padres espirituales, si eres obediente al llamado de Dios, a lo que Dios te ha encomendado, Dios se encargará de levantarte sana, porque somos instrumentos de Dios. ¿Y qué es un instrumento? Un instrumento es una herramienta que se usa para un plan o una labor que se debe llevar a cabo. Un instrumento. Tú eres instrumento de Dios. Escúchalo bien. No te dejes allí aplastar por el temor. No te dejes aplastar por el temor, por circunstancias de rechazo. No te dejes que nada te detenga. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Dios quiere llenarte cada día más. Y esa herramienta que Dios toma debe de ser pulida, debe de ser afilada, debe de ser preparada cada vez que Dios nos mete en un propósito.
es porque ese fuego que desciende sobre nosotros está quemando las ataduras, está quemando en nosotros todo lo que no debe de ser. Muchas veces Dios te dejará pasar por conflictos difíciles, conflictos que tú dices, pero entre más yo me entrego, más siento el fuego, más siento el fuego. Pues sí, ¿por qué? Porque Dios quiere depurarte. Un médico no va a tomar el primer bisturí que encuentre ahí en la sala de operaciones, no, va a tomar el bisturí más limpio, el que ha sido pasado por fuego, el que ha sido allí, que tiene la mayor asepsia posible, va a tomar ese bisturí. Tú entras a tu cocina y tú no le vas a preparar el almuerzo o el desayuno o el biberón a tu hijito, no le vas a preparar con un instrumento, o con una taza, con una jarra, con algo que esté sucio de 3-4 días. No, tú lo lavas bien, tú coges y lo lavas, tú lo procesas. Si es preciso, tú llegas y le echas agua caliente, lo hierves, haces algo, pero tú no vas a dejar eso así. Más nuestro Dios, Él tiene que tratarnos, Él tiene que romper en nosotros esas áreas duras, Él tiene que exponernos allí y decir, porque hay cosas que nosotros decimos, no, yo no tengo eso. Yo soy muy humilde, perdóneme pastora, pero es que yo soy muy humilde. Y el Señor que te dice así, ven, yo te voy a mostrar qué tan humilde tú eres. Qué tan humilde tú eres. Te voy a mostrar. Y algo se levanta, y se levanta de ti ese orgullito adentro, allí que no, qué pena con usted, pero yo no dejo que murmuren de mi hijo. Yo no permito que me toquen un hijo, una hija, eso sí no lo permito. Conmigo que barran la casa, pero con mi hijo, con mi hija, eso sí no lo permito. ¿Qué hay allí? Señor, entrégame toda causa, entrégame toda causa. No hagas justicia por tu propia mano. Entrégame toda causa, porque yo lo defenderé. Yo me levantaré por los que callan. Yo me levantaré. Entonces, de paso, tú te bajas, te callas, sigues sirviendo, sigues amando por encima de todo, y le enseñas a tu hijo a ser humilde. Y le enseña, le dice, no hijo, no hija, vamos a pasar esto, deja pasar la ofensa, bendice a los que están hablando así de ti. Mira, bajémonos y dejemos todo delante del Dios vivo, delante del Dios que sopesa los corazones. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, era una realidad, no sabían lo que estaban haciendo. Si hubieran sabido que era el Cristo de la gloria, que era el Hijo del Dios viviente, no lo hubieran allí crucificado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que están diciendo. No saben cuántas cosas están allí en cárceles, en muchas cárceles de amargura, mis hermanos amados. Hay muchos en cárceles de amargura. Hay muchos. Y el enemigo intentará levantarse para detenerte y usará, yo te digo, las personas que más te duelan. Tu familia. La gente que te recrimine va a usar la gente más cercana a ti, porque Él sabe que te duele, porque Él sabe que tú amas. A la gente que tú más amas, esa gente será la que el enemigo se va a meter por ahí, va a intentar la palabra allí del esposo ahí en un momento desadaptado, en un momento que no se alineó, en un momento que está en la carne, en un momento, pum, le tomó la boca, porque tomó la boca de Pedro en un momento a otro, y va a decir cualquier cosa allí de repente para intentar detenerte. Que lo tuyo no vale, que tal vez lo que estás haciendo no es lo que el Señor te ha dicho que hagas. Y ahí se levanta, ahí en ese momento tú, Dios mío, ¿cómo así? ¿Será que estoy fallando? ¿Será que en realidad, será que no estoy haciendo conforme lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será que es cierto? Tienes que discernir, tú tienes que saber, tener ese discernimiento para discernir. Mi amor, te amo mucho, yo te amo mucho, pero ¿sabes una cosa? Esto se lo dejo al Señor. Yo sé lo que estoy haciendo para el Señor, yo te amo, te bendigo, pero sigo adelante, miro al frente, no tengo ídolos. El Señor ha sacado ídolos de mi corazón. No es que si mi esposito, yo que lo tengo tan alto, yo que él nunca falla, él nunca esto, él nunca. Mira, yo te digo, el Señor se encarga de desbaratar ídolos. Desbarata ídolos, sea tu padre, sea tu madre, sea tus hermanos. Mira, yo te digo, el Señor se encarga, hijos. El Señor se encarga de desbaratar ídolos, porque el Señor solo quiere que en tu corazón Él reine.
Él reine en tu corazón, Él sea el Dios de tu vida, Él sea tu Señor, tu Dios. Por eso el Señor cada vez más se va compenetrando contigo, cada vez más Él va entrando a tu corazón y te va diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Toma esto, deja esto, toma esto, deja esto. Y te va dando el discernimiento a medida de que tú vas madurando, de que tú vas creciendo, de que tú vas creciendo y vas madurando y te vas tomando del Señor, te vas tomando de Él y vas diciendo, papá, mira, aquí está tu hija, Señor, dime, porque nosotros no podemos cerrar nuestros oídos también ciegamente a las críticas, porque Dios puede hablarte también en medio de una crítica. Un hijo te puede decir a ti, mamá, mira, pero deja de estar amargada, mira cómo te estás amargando, y tú, uy, no, ay, el demonio está hablando por la boca de mi hijo. No, tenemos que saber y escuchar, porque de repente nosotros hemos dejado entrar amargura por alguna circunstancia y Dios habla por cualquier boca. Dios viene y habla, Dios viene y nos confronta. Oye, sí, me he levantado y es que son tantas situaciones sobre mi vida. No, Padre, yo no quiero estar amargada, no quiero mostrar algo que no es, porque va a derribar la fe de mis hijos, va a derribar la fe de ellos, va a derribar la fe de la casa. Hay cosas que a veces nosotros abrimos puertas y el enemigo viene y dardea, y empiezas tú allí con la situación, con el sinsabor, con el amargo y dulce, con el sinsabor. Suelta eso en el altar del Señor. Métete en la presencia de Dios, métete en la presencia del Señor. Dile, Señor, yo quiero cumplir tu plan y tu propósito, y si hay algo en mí, Señor, hay algo en mí que está afectando tu propósito, sácalo de mi vida. No lo quiero, Señor, evidéncialo en mi vida. Yo quiero ver, Señor. David le hablaba al Señor y le decía, muéstrame los pecados que me son ocultos, muéstrame si hay soberbia, si hay orgullo, si no permito que nadie me hable. Todo el mundo temeroso para hablarle, porque no puede ser así. ¿Cómo es que nadie me puede hablar? ¿Cómo es que nadie se puede acercar a mí? ¿Qué está pasando? Señor? Yo te entrego toda soberbia de mi vida, yo no quiero una soberbia, ser una mujer, Señor Dios mío, soberbia, altiva, arrogante. No, Señor, porque yo te quiero representar con humildad, con amor, con mansedumbre, Señor, con templanza, Señor, con los frutos del Espíritu. Tener esos frutos del Espíritu allí, Señor Dios mío. Que fructifiquemos. Para fructificar el Señor viene y nos poda. Coge las tijeras, empieza a cortar toda cosa malsana, toda situación. Empieza el Señor a cortar, déjame ese orgullo, déjame esa altivez. Empieza el Señor ahí a cortar esas áreas duras, eso que se ha endurecido, y nos pasa por procesos de quebrantamiento. Eso es el propósito. Procesos de quebrantamiento, procesos de humillación. ¿Sabes una cosa? Ruth perdió el esposo. Noemí perdió el esposo y los hijos. Era para que ella dijera, no quiero más saber de ti. No, ella sabía, era consciente. Y qué bueno cuando somos conscientes, qué bueno cuando nosotros somos conscientes, qué bueno cuando nosotros entendemos el plan y el propósito de Dios. Y Ruth y Noemí siguieron el plan y el propósito, avanzaron por encima. Así tú hayas quedado viuda, así tú hayas quedado desamparada, así tú hayas quedado sin empleo, así tú estés pasando un proceso de enfermedad, sigue en el nombre poderoso de Jesús, sigue. Avanza en el Señor, no te quedes por si hablan, por si no hablan. Sigue, porque el propósito de Dios está sobre ti. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. Hay un propósito de Dios sobre tu vida. Tú debes de levantarte, tú debes de mirar al frente, tú debes de seguir, tú debes de avanzar, tú debes de decirle, Señor, yo sé que este propósito tuyo se tiene que efectuar. Tú me pusiste en esta generación, Señor. Tú me pusiste en esta generación. Yo tomo lo tuyo, amo lo tuyo, y hay que amar el propósito. Amarlo. Mira cómo el Señor Jesucristo amó el propósito. Cuánto Él lo amó. Cuánto Él, mira, si
si hubiese sido él ahí en algún momento, hubiese sido orgulloso en algún momento, mira, manda bajar esos ángeles del tercer cielo y acaban con todo el mundo. Pero él por amor aguantó todo, por amor soportó. Y hoy el Señor le habla a alguien: aguanta por amor, te dice el Señor, aguanta. Aguanta, como yo te he amado, soporta un poquito más, te dice el Señor, un poquito más, vas a ver mi gloria, me vas a ver actuar en los tuyos, me vas a ver cómo derrito como la cera toda soberbia, toda altivez, todo orgullo, vas a ver cómo yo hago caminos en el mar, abro ríos en la tierra seca, vas a ver cómo hago, dice el Señor, de ti adorarme, de ti seguirme, de ti seguir clamando. Oh sí, préstame tu boca, no la cierres, no permitas que nada cierre tu boca, sigue clamando, sigue orando, sigue perseverando, persevera, dice el Señor, persevera, así como perseveraron los míos, así como perseveraron los míos, dice el Señor, así como perseveró Pablo, así como pasó de ser Saulo, de ser allí un castillo allí fuerte, pasó a ser Pablo, que se dice pequeño, humilde. Él recibió esa transformación, porque Pablo significa humilde. Nunca dejes la humildad. Así Dios te bendiga, así Dios te prospere, así Dios te llene de dones, de virtudes, de unción, de poder de Dios. Sigue siendo humilde, ámalo de Dios, guárdalo de Dios, cuídalo de Dios, porque a medida que Dios te dé esa medida, tú tienes que ir impartiendo. No pares el afluente, deja que el afluente siga, deja que el afluente siga. Dios te bendice, tú imparte. Dios te llena, tú imparte, porque eres vaso de impartición. Que nada te cause molestia. Siento el poder de Dios y hay vidas usadas por el Señor, y el Señor te va a añadir más, a medida de que tú entiendas, a medida de que tú comprendas, a medida de que tú entiendas que el Señor está contigo, que Él es fiel y justo para levantarte, que Él es fiel y justo. Oh, no mires nada de lo natural, cree en el Señor, cree lo que Dios ha puesto en tu vida, porque hay un plan, hay un propósito que pesa. Oh, hay vidas con propósito santo, y detrás de ti vienen tus hijos, vienen tus generaciones. Se levantarán profetas de tus lomos, pastores, adoradoras allí de tus lomos, de tu vientre ungido. Se levantan ministros de Dios, adoradores de Dios, ministras de Dios. No mires el ahora, no mires lo que tienes enfrente, porque yo haré, dice el Señor, yo rodearé, dice el Señor, yo abatiré lo que tengo que abatir, pero soy yo quien voy a trabajar, dice el Señor. Voy a deshacer toda obra del diablo en tu casa, voy a deshacer todo grillete, por más generacional, tercera, cuarta generación, lo quebraré, dice el Señor. Quebraré ese grillete, no importa cómo tú veas ahora, no importa lo que veas, tú sigue, tú mira al frente, sigue mis pisadas, dice el Señor, sigue mis huellas, dice Dios, porque te hago diestra, dice el Señor. Hago de tu vida un hombre, una mujer diestro en mi plan, en mi propósito, diestros para trabajar en mi obra, Oh, derramo esa unción sobre tu vida, para que seas un padre, una madre espiritual, para que tengas hijos, vientres sean abiertos en el nombre poderoso de Jesús, y esos hijos tú los lleves a mí, dice el Señor, los lleves a mí, dice Dios, y les enseñes con el ejemplo. Enséñales con tu ejemplo, enséñales como yo te he enseñado a ti, como yo te he formado a ti, como yo te he encaminado en lo mío, dice el Señor. Por eso camina, hoy te doy el alimento, hoy te doy
doy el alimento, dice el Señor. Hoy pongo alimento en tu vida y vas a ser de los que hacen, de los que dan mucho pan, de los que dan, de los que practican la fe, porque la fe sin obras es muerta. Pero ciertamente yo te llevo a que tú hagas mis obras, no tus obras, sino mis obras, dice el Señor. Y pongo palabra en tu boca, la pongo en tu boca para que encamines a otros, dice el Señor. He abierto un camino, camina, dice el Señor. He abierto ese camino. No te quedes, no te distraigas, no mires a un lado o al otro. Guarda el propósito, guárdalo. Guarda el propósito. Hay propósito contigo y con tu casa. Hay un propósito santo sobre tu vida. Te ciño de poder, refuerzo tus brazos, los refuerzo, dice el Señor, refuerzo, te doy aliento, dice Dios. Te meteré más y más en las corrientes de mi espíritu, Te meteré más, dice el Señor, en el fuego de mi espíritu, Te estoy guiando a trabajar y vas a ver la producción, la fructificación de lo que tú estás trabajando. Bendiciones a todos aquellos que están ahí. Les amamos en el amor del Señor Jesucristo. Bendiciones.